Y en Yucatán fue detenida Martina N. por su probable participación en un triple homicidio. La escena parecía absurda, casi irreal. Una mujer de complexión pequeña, rostro inocente y pasos breves descendía esposada de una camioneta blindada del ejército. Su nombre, Martina, número 23 años, originaria de Tijosuco, Quintana Roo, jefa operativa de la célula criminal que ejecutó un plan macabro. Su crimen. Triple homicidio calificado cometido en pandilla. El operativo fue relámpago, coordinado por la Guardia Nacional, agentes estatales y soldados del ejército. Nadie gritó. Nadie corrió. Solo se escucharon los pasos de botas, el chasquido de las esposas y un silencio cargado de algo que dolía. Porque esa mujer de apenas 1,30 m era señalada como una de las mentes detrás de una ejecución que partió en dos la aparente calma de Yucatán. 3 muertos, 2 heridos. Una caballeriza convertida en escena de guerra. Gilán González, pueblo ganadero de calles sin pavimento y vecinos que aún dejan la puerta abierta, se convirtió el 5 de enero en un campo de ejecución. Las víctimas no eran cualquiera. Juan Carlos Valdés alias Nato, hijo de un supuesto líder criminal, Ariel Cook, 15 años, estudiante, y Luis Cook, alias Gary, ídolo beisbolero local fallecido por un tiro en el rostro. Todos cayeron en el mismo lugar. Una caballeriza humilde con olor a heno y tierra húmeda. La orden fue rápida, precisa. 2 sicarios en moto, disparos directos al pecho y huida inmediata. Pero lo que parecía una ejecución expresa escondía algo más. Algo mucho más grande. Porque detrás del ataque había algo que las autoridades jamás imaginaron. Una mujer de estatura baja, sin antecedentes visibles, pero con vínculos profundos con una estructura de crimen organizado en expansión. Cuando Arfot fue notificado, su frase fue directa. El tamaño no define la amenaza. El Estado va por todos. Y así comenzó la cacería. Una cacería que nos llevará desde caballerizas en Yucatán hasta enfrentamientos entre familias criminales en el sur de Quintana Roo, pasando por traiciones, vendettas y una red de sicarios que opera con relojes suizos y códigos de silencio. Porque detrás de la imagen de Martina había algo más. Una historia siniestra que apenas comienza. Y lo que diría uno de los detenidos minutos después cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Dylan González es el tipo de lugar donde la vida avanza al ritmo de las campanas, los caballos y los partidos de béisbol local. Un pueblo donde todos se conocen, donde las tiendas cierran a las 7 y el aire huele a sal y maíz. 2. Pero esa tarde de enero algo no encajaba. El cielo estaba encapotado, el viento traía un olor raro, metálico, como de aceite viejo y pólvora. Los perros ladraban sin cesar. Y en la colonia Taiwán, justo al borde del lienzo charro, los vecinos vieron algo que los heló: 2 motos negras rondando en círculos como buitres sin rumbo. No era normal. Nada lo era. Adentro de la caballeriza, 5 hombres trabajaban sin imaginar que eran el blanco de un ataque coordinado. Uno de ellos, Ariel, el más joven, bromeaba con Gary sobre el próximo partido en el campo municipal. Hoy si vas a batear o vas a seguir durmiendo, Gary le dijo entre risas. Fue su última broma. A las 5:11 de la tarde, una de las motos se detuvo. De ella bajó un sujeto con el rostro cubierto y una pistola 9 milímetros. Entró sin avisar. Disparó 7 veces. No falló ni una. Pero lo más inquietante vino después. Porque ese ataque no fue producto del azar ni de una pelea callejera. Fue una orden precisa, calculada, emitida por una mujer que ni siquiera estuvo en el lugar. Martina N. Con apenas 23 años y poco más de 1,30 m de altura, era, según las primeras declaraciones, la jefa operativa de la célula criminal que ejecutó el plan. No disparó, no condujo, no tocó un arma ese día. Pero cada bala que salió de esas pistolas tenía su firma, su estrategia, su odio.
Como una joven aparentemente frágil de un pueblo olvidado de Quintana Roo, terminó convirtiéndose en la mente detrás de una masacre. La respuesta, como descubrirían los agentes, no solo está en su historia personal. Está en su capacidad para manipular, infiltrar y planear con una frialdad escalofriante. Era invisible y así le gustaba operar. Vecinos de Tío Suco la recuerdan como callada, mirada fija y sin familia cercana. Pero no era tonta, tenía mirada de víbora, dijo una mujer del mercado. Otras versiones aseguran que desde los 17 años ya tenía contacto con miembros del cártel de Caborca. Lo más escalofriante es que no fue su primera vez, porque Gilam no fue su primer encargo. Y la siguiente escena en su expediente es aún más siniestra. 5:11 de la tarde. El sol caía lento entre las ramas secas de los árboles. Un caballo relinchó sin razón y justo en ese segundo se escuchó el primer disparo. No hubo aviso, no hubo gritos previos, solo el eco seco del metal rompiendo la tarde. El sicario bajó de la moto con precisión militar, ropa táctica, guantes negros, el rostro cubierto con una bandana y en sus ojos la calma de quien ya ha matado antes. Dentro de la caballeriza todo fue confusión. Ariel cayó primero. Un tiro directo al cuello. 15 años, no tuvo tiempo de correr. Su cuerpo quedó sobre la paja con la gorra beisbolera aún puesta y los ojos abiertos. Louis Cook, alias Gary, intentó cubrirlo, pero el segundo disparo lo alcanzó en la cara un proyectil que entró por el pómulo y lo dejó inconsciente. Al instante. Los demás intentaron escapar. Gritos, estampida de animales. Uno de los heridos, Emmanuel, apenas tenía fuerza para gritar. Nos están matando. En menos de 30 segundos el sicario regresó a la moto. Su cómplice lo esperaba con el motor encendido. Salieron como llegaron, sin dejar huellas, sin voltear. Todo estaba fríamente calculado. Cada víctima, cada ruta de escape, cada minuto. Horas después, cuando la policía acordonó la zona, un oficial vomitó al ver la escena. Otro lloró al reconocer a Naro, hijo de un viejo conocido del pueblo. Pero el detalle más perturbador no estaba en las balas. Estaba en una llamada interceptada minutos antes del ataque. Una voz femenina, aguda, segura, dijo 3 palabras. Ahora que no Fallen. Era Martina. Y esa voz fue la primera prueba concreta de que ella no solo estaba involucrada, era quien dirigía todo desde las sombras. Pero lo que haría después convertiría este crimen en una guerra personal. Martina no nació monstruo, se hizo. Creció en Tillosuco, un pueblo donde la violencia no se cuenta, se normaliza. Desde niña aprendió que el poder no lo tiene el más fuerte, sino el más cruel. Dio golpes antes que caricias, amenazas antes que juegos y sangre antes que futuro. Mientras otros niños huían del miedo, ella lo observaba, lo estudiaba. Aprendió pronto que su cuerpo pequeño la volvía invisible. Y entendió algo clave. Nadie sospecha de quien no impone por presencia. A los 13 años ya sabía mentir sin parpadear. A los 15, cobrar favores. A los 17, extorsionar sin levantar la voz. Nunca gritaba, nunca golpeaba. Mandaba y otros obedecían. Testimonios recabados por investigadores describen un patrón inquietante. Martina disfrutaba el control. Le gustaba decidir quién vivía tranquilo y quién no dormía. Tenía una obsesión con el sufrimiento ajeno, pero no desde la rabia, sino desde la curiosidad, como quien observa un experimento. Nunca disparó un arma. No lo necesita. Su arma era la palabra precisa en el momento exacto. Hazlo ahora, que no falle. Si dudas, eres el siguiente. Para ella, la violencia no era emocional, era logística. Su tamaño nunca fue una desventaja. Fue su escudo, su coartada, su máscara. Mientras otros se tatuaban el terror en la piel, ella lo tatuaba en la mente de quienes la rodeaban.
Psicólogos criminales que han revisado su perfil coinciden en algo. Ausencia total de empatía, capacidad de manipulación elevada y un rasgo dominante de psicopatía funcional. Martina no sentía culpa. Sentía eficiencia. Por eso ordenó la masacre sin temblar. Por eso eligió el lugar. Por eso aceptó daños colaterales. Porque para ella las personas no eran personas, eran obstáculos. Y cuando el poder se ejerce sin remordimiento y el tamaño deja de importar. Pero lo que aún no sabían las autoridades es que Martina no actuaba sola. Y su red era mucho más grande de lo que imaginaban. Nada en Dylan González fue casualidad. La masacre del 5 de enero fue el último movimiento de una estrategia más amplia. Y Martina era la mente maestra. Su célula no era numerosa, pero sí quirúrgica. 6 personas, cada una con una función precisa. Ella no necesitaba muchos soldados. Necesitaba lealtad ciega. Y eso lo compraba con dinero o con miedo. Luis Antonio, el más viejo, 63 años, originario de Chiapas, ex militar expulsado por conducta agresiva. Él era el encargado de entrenamiento y vigilancia. Le decían el abuelo. Carlos Alberto, de Veracruz, conductor experto en rutas secundarias. Sabía cómo perder a las patrullas y desaparecer en segundos. Verónica Rubí y Kenny Elías, ambos de Quintana Roo, eran los ojos y oídos de Martina. Espiaban, grababan, seguían objetivos. Ella los llamaba sus fantasmas. Y Alfredo, el ejecutor, frío, certero, de pocas palabras, fue quien disparó esa tarde. Obedecía sin hacer preguntas. Martina no improvisaba. Semanas antes del ataque había enviado a 2 de sus operadores a rentar una casa en Celán. Usaron credenciales falsas. Se hicieron pasar por pareja. Desde ahí monitoreaban los movimientos de Nero, Gary y Ariel. Pero la orden final se disparó por algo más profundo. Venganza. Martina estaba aliada con remanentes del cártel de Caborca. Su pequeño grupo había perdido territorio en Quintana Roo tras la caída de uno de los suyos, Jacobo Rodríguez Interián. Y según informes de inteligencia, la familia de Naro fue clave para su captura. Era una vendetta, un mensaje. Y Gilam era el lugar perfecto. Alejado, sin presencia militar, con un falso clima de paz. La célula se activó al anochecer. 2 en moto, 1 en vigilancia, otro en la carretera. Y Martina, lejos del sitio, en una casa de seguridad en Cantunilquín, tomando té, según registros de vigilancia. Fría. Imperturbable, como quien ya sabe el resultado antes de mover la pieza. Pero lo que los fiscales descubrirían en el teléfono de Alfredo cambiaría toda la línea de investigación. El teléfono de Alfredo no tenía contraseña. Solo un fondo negro sin iconos organizados. Pero bastaron 5 minutos para que los peritos encontraran lo que nadie esperaba. Un chat archivado con nombre cifrado T dentro, audios, ubicaciones compartidas. Y una foto que congeló la sangre de los analistas. No era Gary. No era Nato. Era Donato Valdés. Donato, el verdadero blanco. La masacre del 5 de enero había sido un error. Una falla de sincronización. Donato no estaba en la caballeriza. Se había ido 15 minutos antes. Los sicarios llegaron tarde. Y en lugar de cancelar la operación, Martina ordenó ejecutar al resto. Si no está el objetivo, liquiden lo que haya, escribió. Esa frase lo cambió todo. La matanza ya no era solo una vendetta. Era un intento fallido de eliminar a uno de los narcos más temidos del sur de México. Donato, padre de Juan Carlos, era señalado como pieza clave de una red criminal que opera entre Mahahual, Limones y Cantunilquín, viejo conocido del cártel de Caborca. El móvil dejó ver además otra cosa. Una lista. 8 nombres, todo con apodos. Uno ya estaba muerto, Gary.
otros marcados como pendiente. Y al final, una nota escrita a las 17:49 del 5 de enero. No estaba. Confirmar con contacto. Martina había ordenado el ataque, esperando dar un golpe definitivo. Pero falló. Y en vez de ocultarse, aceleró su siguiente movimiento. Las autoridades descubrieron que esa misma noche intentó contactar a un nuevo ejecutor. Quería terminar lo que empezó. Donato seguía vivo y para ella eso era inaceptable. Porque para una mente como la suya, la derrota no era una opción. Lo que nadie imaginaba era que la siguiente víctima sería ejecutada en menos de 24 horas. La noticia llegó a las oficinas centrales a las 6:30 de la mañana del 6 de enero. La línea directa del gabinete de seguridad sonó 2 veces. Al otro lado, un fiscal de Yucatán temblaba al hablar. Fallaron el blanco, pero van a intentarlo otra vez. Esto no fue un homicidio. Fue un intento de ejecución de alto nivel. La llamada fue grabada y 5 minutos después, Omar García Harfuch estaba en una sala cerrada con su equipo táctico. Frente a él, mapas de Yucatán, Quintana Roo y puntos de tránsito subterráneo. Rutas no oficiales, códigos de radiocomunicación, nombres. No es solo Martina, es una estructura y la vamos a quebrar. Así lo dijo, así empezó. Harfuch no pidió tiempo, ordenó resultados. Solicitó intervención conjunta con Marina, Sedena y la Fiscalía de Quintana Roo. Activó el protocolo bifurcación usado solo cuando hay riesgo de escalamiento interestatal. El mensaje institucional fue claro. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. En Yucatán no habrá tregua para el crimen. En cuestión de horas, filtros de revisión cerraban las salidas hacia Tizimín, Valladolid y Espita. Drones sobrevolaban rutas ganaderas y un equipo especial viajó a Cantunilquín con una sola misión. Localizar a Martina viva. Sabían que era escurridiza. Sabían que tenía rutas de escape. Pero lo que nadie sospechaba era que ella ya se estaba moviendo y no sola. El convoy la interceptó en un camino rural. No opuso resistencia. Solo sonrió. ¿De verdad creen que esto termina conmigo?, dijo. ¿Era una provocación o una advertencia? Harfuch fue notificado en tiempo real. No respondió con frases suaves. Solo dijo 3 palabras. Que no salga nadie. La red estaba activa y el siguiente objetivo del operativo no estaba en Yucatán sino al otro lado de la frontera. La detención de Martina fue un golpe quirúrgico pero el daño ya estaba hecho. En Delon González las calles siguen oliendo a miedo. Los comercios bajan sus cortinas antes de las 6. Las caballerizas están vacías y el campo donde Gary solía batear está lleno de polvo. Con las gradas desiertas y la red rotación, nadie quiere hablar. Nadie quiere saber, porque en los pueblos pequeños el silencio es la única protección que queda. Las familias de las víctimas no han vuelto a dormir igual. La madre de Ariel todavía pone su gorra junto a la estufa, como si en cualquier momento él fuera a llegar hambriento pidiendo tamales. La viuda de Gary dejó de salir. El padre de Nero, Don Nero, no ha sido visto desde el ataque y eso en sí mismo es una señal de advertencia. Los informes de inteligencia sugieren que la captura de Martina no fue el final, sino una chispa en la pradera seca. Hay rumores de represalias, voces que dicen que no todos los implicados han caído y que la estructura criminal, aunque golpeada, aún respira. En Tiosuco, el pueblo natal de Martina, el ambiente es aún más denso. Algunos la defienden, otros la temen, pero todos la recuerdan. La niña pequeña que caminaba sola, que no lloraba nunca, la que sabía cosas que nadie de su edad debía saber. Una maestra local lo resumió así: nunca levantó la voz, pero cuando te miraba, sabías que no debías meterte con ella. Las autoridades han reforzado la seguridad en Yucatán. Hay más patrullas, más retenes, más vigilancia. Pero no hay paz, porque el miedo no se disuelve con rondines.
Se queda en la garganta, en las miradas, en los silencios. Y lo que ocurrió días después, que confirmó que esto no había terminado, solo había cambiado de forma. El caso de Martina se volvió noticia nacional. No por el número de muertos, no por la ubicación, sino por el contraste brutal entre su apariencia y su nivel de crueldad. Titulares en medios de todo el país la llamaron la sicaria miniatura, la mente pequeña del crimen organizado, la psicópata de Tijo Suco. Pero detrás de los apodos virales había una verdad más perturbadora. Martina no era una excepción. Era el resultado, el producto final de un sistema que permite que niñas crezcan en entornos donde la violencia es lenguaje, castigo y recompensa. Durante días, el país se dividió. Unos exigían justicia, otros, explicaciones. ¿Cómo una mujer tan joven y aparentemente inofensiva llegó a liderar una célula de sicarios? ¿Cuántas más hay como ella, oculta, sin rostro, esperando su momento? Pero mientras los reflectores se enfocaban en su captura, el verdadero problema seguía avanzando por debajo. El crimen no se detuvo, solo mutó, como lo hace siempre. Callado, preciso y listo para reemplazar a cualquiera que caiga. Omar García Harfuch cerró su informe con una frase que no se publicó en los medios pero sí resonó entre los mandos: no estamos enfrentando soldados, estamos enfrentando ideologías criminales. Y eso no se radica con balas, sino con presencia, con Estado. La pregunta ahora no es si atraparon a Martina, la verdadera pregunta es cuántas Martínez más están creciendo en silencio. Porque lo que ocurrió en Gilán González no fue solo una ejecución múltiple, fue un espejo. Y lo que refleja es algo que nadie quiere mirar de frente, que el crimen no siempre grita, a veces susurra y tiene voz de mujer. ¿Estamos listos para escucharlo o vamos a esperar a que otra caballeriza se convierta en el próximo cementerio?